y hoy nos corresponde la cuarta iglesia del Apocalipsis, que es la iglesia de Tiatira. Así es que yo quiero invitarlos a que puedan ubicarse en la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2 verso 18 en adelante. Vamos a estar eh, alineados de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Recuerden que es importante siempre en cualquier mensaje que vayamos a recibir o vayamos a escuchar, siempre entender y buscar, navegar a través de la palabra del Señor para ver si son bases bíblicas 100%, ¿verdad? Porque no pueden ser cosas que no estén dentro de la Biblia, que estén fuera de la Biblia o bien que no se mencionen aún ni directamente. Entonces necesitamos poder comprender esto para saber que en la palabra de Dios está todo lo real y verdadero y poder entender también un poquito más de esto, ¿verdad? Poder llevar esta línea de estudio. Ya vimos anteriormente el mensaje de la iglesia en Pérgamo, vimos también el mensaje de la iglesia en Esmirna y también el mensaje a Éfeso, la primera iglesia de las iglesias del Apocalipsis. Ahora, en Tiatira, que se los voy a colocar ahí también para que lo puedan tener listo. Apocalipsis, estamos para las personas que están uniéndose ahí a la transmisión. Apocalipsis 2:18. Gloria a Dios. Estamos ahí en Apocalipsis 2:18. En esta hermosa mañana, tarde, noche, desde el momento en que usted me está escuchando, de verdad que el Señor le bendiga y es una bendición poder compartir del Señor con ustedes. Y dice de la siguiente manera, el mensaje a Tiatira, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, diciendo lo siguiente. Esta versión es la Reina Valera del 60 para aquellos que estén usando alguna otra versión. Ya lo vamos a comparar con otra versión también, pero estamos primero con la Reina Valera. Dice, yo conozco tus obras, verso 19, y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios por esta palabra eh, que pudimos leer. Yo quiero invitarlos también, como les dije, a comparar en esta otra versión, que es la nueva traducción viviente, que es la que voy a estar utilizando, para compartir también de este mensaje, para entender un poquito más, ¿verdad? Lo que la función que hacen estas versiones no es más que solamente tratar de aclararnos un poco más las cosas, ¿verdad? Es lo mismo, no hay ninguna diferencia más que solamente palabras distintas que se utilizan para ayudar a que la persona lectora, ayudarnos a nosotros para que podamos entender alguna que otra cosa que tal vez no fue muy clara en la versión Reina Valera, tal vez, que es una versión un poco más antigua. Pero bueno, dice así en la NTV. Mensaje a la iglesia de Tiatira. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer,
esa Jezabel que se llama a sí misma profetisa lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, sino verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Gloria a Dios una vez más por su palabra. Y bueno, creo firmemente que lo vamos a leer en una versión más, ¿está bien? Vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy también, para abrir un poco más el panorama, ¿está bien? Creo que esto es importante. Entre las mejor, una persona estudiante, la palabra del Señor siempre tiene que tener a mano, obviamente, la espada, que es la palabra de Dios, porque ¿qué va a estudiar sin la palabra en sí? Entonces, tener la palabra de Dios, tener un glosario bíblico es fundamental. Y además de eso, tener también nada más y nada menos que no recuerdo la palabra en este momento, pero una parte especial que se utiliza a raíz de todo el canon bíblico, los libros que conforman la Biblia, los 66 libros, palabras que te llevan a varios versículos. De una palabra hay muchos versículos que mencionan esa palabra. Entonces es importante que tengan eso. Si alguien por ahí recuerda el nombre de esto, que lo haga saber ahí en los comentarios, porque es importante tenerlo también. Y además de eso es importante que pueda tener varias versiones bíblicas para poder comparar unas con otras y entender más ampliamente lo que la palabra nos dice. Y dice así en la versión Dios habla hoy. El mensaje a Tiatira. Escribe también al ángel de la iglesia de Tiatira: esto dice el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces, conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia, y sé que ahora estás haciendo más que al principio. Pero tengo una cosa contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se llama a sí misma profetisa, pero engaña con enseñanza a mis siervos, incitándolos a la prostitución y a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que ella se convierta a Dios, pero ella no ha querido hacerlo ni ha abandonado su prostitución. Por eso voy a hacerla caer en cama y mataré a sus hijos y a los que cometen adulterio con ella. Si no dejan de portarse como ella lo hace, les enviaré grandes sufrimientos. Así todas las iglesias se darán cuenta de que yo conozco hasta el fondo la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes les daré según lo que haya hecho. Perdón. En cuanto a ustedes, los que están en Tiatira, los que están, pero no siguen esa enseñanza ni han llegado a conocer lo que ellos llaman los secretos profundos de Satanás, les digo que no les impondré otra carga, pero conserven lo que tienen hasta que yo venga. A los que salgan vencedores y sigan hasta el fin, haciendo lo que yo quiero que se haga, les daré autoridad sobre todas las naciones. Así como mi Padre me entregó, así como mi Padre me confirió la autoridad a mí, así también ustedes gobernarán a las naciones con cetro de hierro y las harán pedazos como a ollas de barro. Y les daré también la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien. Antes que nada, antes de entrar ya en materia como tal, es importante entender, y bueno, pudimos ver en estas tres diferentes versiones bíblicas, Reina Valera del 60, Nueva Traducción Viviente y Dios habla hoy, que hay versículos, algunos que prácticamente vienen igual.
vienen completamente igual y otros que ciertas palabras es lo que cambian. Por eso es importante usarlo para poder entender más de mejor manera, ¿verdad? Y no quería empezar sin antes hacer esto, ¿verdad? Entonces, vamos a sumergirnos en una de las cartas más fascinantes y desafiantes del Apocalipsis, la carta a la iglesia en Tiatira. Esta carta está escrita por el apóstol Juan, que fue guiada bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y esta carta es una advertencia poderosa y una fuente de enseñanza para todas las iglesias de las épocas. Esta es una enseñanza para usted y para mí. Esto no es algo que solamente Dios habló en ese momento para esa iglesia, que Dios habló en ese momento para Tiatira. No, no, no. Es algo que hoy Dios va a hablarte a ti. Hoy Dios quiere hablarte, mi amado hermano y mi amado amigo. Yo no sé cuántos están aquí dispuestos a escuchar la voz del Señor. Yo no sé cuántos están aquí dispuestos a escuchar qué es lo que Dios trae para sus vidas, qué es lo que Dios trae para cada uno de nosotros. Hoy Dios quiere hablarte. Hoy Dios quiere personas que reciban, personas que abran su mente, que abran su corazón para escuchar lo que Dios quiere decirles. Hoy vamos a explorar el contexto histórico también y el mensaje de Jesús a esta iglesia y las lecciones que también podemos aplicar a nuestras vidas hoy en la actualidad. Primero que nada hay que entender en este mensaje a esta iglesia el contexto histórico y cultural de Tiatira. Hay que entender dónde se ubicaba Tiatira y luego van a ver por qué es importante entender la ubicación para entender el contexto de lo que viene más por delante. Y también cómo estaba el tema económico en ese lugar. Porque yo no sé si ustedes recuerdan, pero tiempo atrás, que estuvimos hablando de la iglesia de Pérgamo, estábamos viendo también la cuestión de que era un lugar, ¿no? Pérgamo o la otra iglesia de Esmirna, una de las dos que hablaba acerca de que era un lugar en donde abundaba un poco de problemas económicos, pero dígase pobreza, ¿verdad? Entonces vamos a poder, es importante también tomarlo en cuenta para entender el contexto de lo que sucede con estas iglesias. Vamos a tener la palabra del Señor igual ahí abierta en Apocalipsis para poder seguir avanzando con este mensaje. Bien, gloria a Dios. Ahora, la Tiatira es un lugar que estaba situado en una región rica en comercio. Era un lugar que, bueno, abundaban las ventas, abundaba el comercio de aquí por allá. Y cuando hablamos de comercio nos referimos nada más y nada menos que a las ventas, a que tenían esto, tenían lo otro. Tenía bastante riqueza a nivel general y era conocida por sus gremios de trabajadores. Eso quiere decir que había muchas personas que estaban trabajando en esos lugares, había mucha gente que fielmente se disponía a hacer obra tras obra para trabajar en ese lugar. Estamos hablando especialmente de personas como los tintoreros, estamos hablando de los tejedores y también de algunas personas metalúrgicas. Ya vamos a ver a fondo qué es eso. Las personas tintoreros, para que ustedes puedan entender a qué es o a qué se refiere, es una persona artesana, según el diccionario de la Real Academia Española, que tiene por oficio teñir tejidos y prendas de vestir. Modernamente se le puede mencionar a una persona que se dedica a limpiar, ¿verdad? Ya en la actualidad, ropa o piezas de tejido delicado. O sea, es una persona que estaba a cargo prácticamente de todo lo que tenía que ver con prendas de vestir, con todo lo que tenía que ver con ropa, teñir los tejidos, o sea, darle el color a esa ropa, ¿verdad? Por eso se le llamaba el tintorero, o la tintorera, el tintor, también se le decía. Una persona tintora es aquella persona que trabaja con tintes especiales para poder dar color a las diferentes prendas que muchas de las personas utilizaban en ese momento. Entonces, había personas tintoreras que estaban ahí trabajando, ¿verdad? Dígase, valga la redundancia, en diferentes prendas y diferentes ropas para dar el color que éstas necesitaban. Pero bueno, esto no es el enfoque del mensaje, sino para que puedan tener un poco más, puedan entender un poco más todo lo que conlleva
esta enseñanza en Apocalipsis 2:18. Ahora, por otro lado, estaban los tejedores, que como lo dice la palabra, son aquellas personas que se encargaban de tejer. Así de sencillo. Los que estaban a cargo de tejer, de coser, de que cuando igual hablamos del mismo tema de ropa, del mismo tema de las prendas, no nos hemos salido de esa línea. Igual, la gente que cuando se rompía alguna ropa, alguna prenda, se encargaban de tejerla, se encargaban de coserla, de arreglarla, de enmendarla, de repararla, ¿verdad? Era la labor que ellos tenían. Y por otro lado estaban los metalúrgicos. Y tal vez usted dirá, ¿y qué es los metalúrgicos? Bueno, las personas metalúrgicas o que están dentro de la rama de la metalurgia también se le puede llamar, son aquellas personas que obtienen a través de un tratamiento que le hacen a los metales, que se les llaman minerales metálicos, es donde se estudia la producción de aleaciones, la metalurgia. O sea, es como por decirlo así, un control de la calidad de procesos en donde funden, por ejemplo, vierten oro fundido en un lingote, entonces el oro se procesa, por darles un ejemplo, en una minas de oro. Quedan ahí guardados. Es un proceso realmente altamente fuerte en calidad, en control. De hecho, la metalurgia es una rama científica, una rama de la ciencia que aprovecha la tecnología, el arte de obtener metales y minerales industriales, parte de las minas, una manera eficiente económica con el resguardo del ambiente a fin de adaptar dichos recursos. ¿Para qué? Para que haya un buen desarrollo y un buen bienestar en la humanidad. Pero bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, sencillamente, era una actividad comercial de muy alta demanda, créanme. La gente que trabajaba en eso ganaba bastante en ese entonces. Hoy en día se sigue realizando estas actividades, sí, actualmente se sigue realizando, pero bueno, han cambiado muchas cosas, más cuando la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, ¿verdad? Más cuando todo en la actualidad es ahora diferente, ¿verdad? Pero bueno, habían personas tintoneras, tejedores y metalúrgicas. Y esto es solo un poco del montón de personas más que tenían sus diferentes labores, que bueno, que están ahí también y que la palabra de alguna u otra manera menciona, que jugaban un papel importante. Ahora, los gremios, estamos hablando, eh, vamos a ver, igual de las personas trabajadoras como tal, ya vimos tintoneros, tejedores, metalúrgicos, ellos tenían un papel fundamental en la economía local. Prácticamente ellos eran los que sostenían la economía local. Sin ellos, habían problemas económicos. Con ellos había sostenimiento económico, elevación económica, progresión económica, todo mejoraba. Y a menudo, obviamente, ellos requerían la participación en prácticas idolátricas como parte de sus reuniones y festivales. ¿Por qué? Porque las personas gremias, que así se les llamaba, según la palabra del Señor, eran aquellas personas trabajadoras en ese momento que tenían un tipo de celebración, como por decirlo así, para vacacionar, para poder estar libre por un momento del el arduo trabajo que independientemente hacen ellos, ya sea un tintonero, ya sea un metalúrgico, como lo vimos, o ya sea bien nada más y nada menos que un tejedor. Tenían una forma de celebrar y eso era participando en prácticas idolátricas. Ahí es donde empezaba un gran problema. ¿Por qué? Porque toda esta sociedad conforma a Tiatira como tal. Recordemos que la iglesia no es solamente las cuatro paredes, la iglesia no es un templo, la iglesia no es una edificación de construcción, de terreno, de lugar, la iglesia no es los 400 no sé qué hectáreas que tiene, en verdad, kilómetros cuadrados que tiene que tiene la congregación, no. La iglesia son cada uno de nosotros, la iglesia somos nosotros, la iglesia son cada una de las personas que se congregan, que se reúnen. Dice la palabra que en donde hay dos, tres o más, ahí está el Espíritu de Dios, ahí está la presencia de Dios. Quiere decir que en una iglesia está no solamente la gente, sino que también abunda la presencia y el Espíritu de Dios. Como todo,
Hay personas que están bien, hay personas que están firmes en el Señor, pero hay personas que no lo están. Hay personas que están llenas y están siendo atacadas constantemente día a día y están llenas de demonios que no han podido echar fuera, demonios que no han podido ser librados, que están también dentro de las iglesias a través de una persona, operando ahí entre las sombras. Ahí dice que como la oveja que está vestida como lobo rapaz, que está buscando hacer caer a la congregación y empiezan, mire, hasta por la cabeza. Y usted sabía que la persona más atacada obviamente en una iglesia es el pastor principalmente, y después de ahí el grupo de la alabanza. Después de ahí, bueno, no, ¿verdad? El de la alabanza, porque Satanás, Lucifer, adoraba a Dios día y noche en el cielo. Él lo adoraba antes de que él se revelara delante de Dios. Por eso es uno de los ministerios más atacados. ¿Por qué? Porque el ministerio de la alabanza, las personas que están en la alabanza, son las que guían al pueblo de Dios a adorar el nombre que merece adoración, que es el nombre de Dios. Después de ahí, para mí, yo, Isaac, mi opinión personal es el grupo, son las maestras de niños. Porque los niños son importantes para Dios. Los niños son primeros. A los niños para Dios, mire, el reino de los cielos dice que el que no es como un niño no va a entrar a él, imagínense. O sea, y dice, los niños, déjenos venir a mí, no se los impidan, porque de tales es el reino de los cielos. O sea, los niños tienen una alta estima y tienen un alto valor para Dios. No estamos hablando de cualquier cosa. Los niños son las futuras generaciones, aún así los jóvenes. Pero los niños son los que en años más adelante, de ahí pueden salir profetas, pastores, evangelistas, etcétera, etcétera. Tienen un valor importante. Futuras generaciones de Dios o futuras generaciones perdidas. Por eso, para mí personalmente es el ministerio atacado después de estos dos. Después del pastorado, después de la alabanza. Y como ellos eran la iglesia como tal, porque ya pudimos entender, ya pudimos comprender que la iglesia no es solamente el lugar, sino que obviamente voy a la iglesia porque me reúno con hermanos, porque buscamos de Dios entre todos, porque hay una comunión, porque hay lazos. Aunque esos lazos muchas veces se vean distorsionados, como les digo, por actitudes o actividades paganas o actividades que van en contra o que van fuera o que violan más bien las cosas propuestas y nada más y nada menos que establecidas por Dios, como le estaba pasando a estas personas en Tiatira. Estas personas estaban practicando la idolatría. La idolatría es adorar a otros dioses que no viven. Dioses de metal, dioses de madera, yo no sé, dioses de cualquier material que no respiran, que no oyen, que no huelen, nada. Y tal vez algunos dirán con todo el respeto, no, es que no la adoramos, la veneramos, es lo mismo, es la misma cuestión, punto. No hay que darle importancia, o sea, ¿para qué darle importancia a algo que no se mueve? A algo que no hace nada. La palabra de Dios dice, pongan sus miradas en las cosas que no ven, que son eternas, y no en las que ven que se desvanecen, que se caen, se pierden, se pudren, mueren. Así es con Dios. Un Dios que creemos en Él, que no lo podemos ver, pero sabemos que Él está aquí, sabemos que Él está en todo lugar, que Él es omnisciente, que Él es omnipotente, que Él es omnipresente, que Él tiene todo poder y que hace lo que sea, porque es el Dios de los imposibles, pero que aunque no lo podemos ver, sabemos que está, que creemos en Él y que somos dichosos por creer aún sin ver. Porque caminamos por vista, no caminamos por fe, que diga, no por vista, ¿cierto? A algo que podemos ver, a una estatua, a una escultura, a algo hecho por la misma mano del ser humano, por el hombre mismo en sí, y el hombre en sí de quién surge, más que simple y sencillamente de Dios. El ser humano, el hombre como tal, hombre y género, ¿verdad? Del polvo de Dios, dice, el sopló aliento de vida en la nariz y salieron el hombre, ¿verdad? Como tal, el macho alfa, dice, ¿verdad? Y después, el hombre, dice, en un momento en el que él se duerme, de la costilla, Dios saca a la mujer. Entonces podemos ver cómo tenemos un Dios de orden, un Dios que todo lo hace perfecto, un Dios que no falla, que no se equivoca. O sea, todo lo tenía planeado, todo lo tenía hecho a la perfección. A la mujer que la necesitamos, que es la ayuda idónea.
que es la que acompaña al hombre y el hombre que acompaña a la mujer, porque sonara como si fuera algo que solo la mujer tiene responsabilidad. Para nada, el hombre también tiene responsabilidad, es algo mutuo, es una comprensión mutua, una comunicación mutua, un amor mutuo, es un trabajo mutuo. El hombre tiene algunas cosas, la mujer tiene otras, pero tienen que trabajar mutuamente. Eso es lo que Dios quiere. Dios dijo, bueno, multiplíquense, fructifíquense. O sea, ayúdense entre ustedes mismos y al mismo tiempo expándanse, tengan hijos. Mire, Dios no ve mal el sexo. Es parte de, ¿verdad? Siempre y cuando haya un control y siempre y cuando éste se haga de la manera que Dios dice, que es correcta, que cuál sería después del matrimonio, según lo que la Biblia nos enseña. Es, eh, eh, es, es bueno, tiene que suceder, siempre y cuando también no se convierta en un vicio, en algo en que utilice a una persona como objeto sexual. No, no, no. ¿Y por qué hablo de la sexualidad? Bueno, porque lo vamos a ver más adelante con este espíritu, con este demonio de Jezabel, porque es un demonio. Punto número dos, la iglesia en Tiatira era una iglesia activa, era una iglesia que estaba comprometida en amor, era una iglesia que estaba comprometida en la fe, en el servicio y en la perseverancia. O sea, era una iglesia en donde abundaba el amor. Se amaban unos a otros, se ayudaban unos a otros, porque el amor implica muchas cosas más. El amor es más que solamente una palabra, significa ayuda, comprensión, muchas cosas más. También la fe. Ellos estaban llenos de fe, creían en Dios, creían en el Señor, perdón, y en todas sus obras, en lo que Él hacía, en lo que iba a hacer y lo que Él hizo también. Era una iglesia que servía, y ahí va la ayuda también, que ayudaba unos a otros, que extendía su mano para el que lo necesitaba. Una iglesia que perseveraba, una iglesia que no desmayaba, una iglesia que salía adelante, que avanzaba día con día, aún en medio de las situaciones, que avanzaba día con día, aún en medio de las circunstancias que pudieran presentarse para ella en sí. Jesús mismo reconoció que sus obras actuales eran mayores que las primeras, lo cual es un elogio significativo. Qué bueno eso, qué bueno. Jesús les dijo, bueno, ya lo vimos ahí en Apocalipsis 2:18. Aún así, eres una iglesia activa, eres una iglesia que se compromete en amor, en fe, en servicio, en perseverancia, y eso hay que reconocerlo. Tenemos un Dios caballeroso, un Dios grande y maravilloso, que no solo nos hace ver las cosas malas, que no solo te juzga, que no solo te dice, es que tú eres esto, esto y lo otro, y es que tú haces estas cosas, y mira, mi amado hermano y mi amado amigo, yo creo que desde que empezó este mensaje Dios ya nos está hablando. Yo no sé cuántos dicen amén. Pero Dios nos está hablando. Y Dios lo que nos quiere decir en este momento, a usted y a mí, a todos y a cada uno de nosotros, como iglesia, como pueblo, como hijos de Dios, es que Él no está aquí para juzgarnos. Dios no ha venido para condenarnos. Él no envió a su Hijo, dice la palabra del Señor, para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, para dar vida eterna al que lo necesita, para buscar y hallar a aquel que se había perdido, para sanar a los enfermos. Para eso Él vino, para eso Él está aquí. Él te está buscando, Él te está llamando. Mira, mujer, que lo has rechazado por mucho tiempo. Hombre, que lo has negado y has decidido sumergirte en la drogadicción, en el alcoholismo. Mira, hoy Dios te está llamando. Hoy Dios está llamando personas que sean activas, personas que se comprometan en el amor, que amen a unos a otros, que cumplan con los mandamientos del principio, los mandamientos importantes, que es amar a Dios sobre todas las cosas, con mi mente, fe, mire, con todo lo que soy prácticamente, y amar al prójimo como a ti mismo. Te amas a ti mismo, ama al prójimo de la misma forma, ama a los demás. Fe, es creer, es certeza, es convicción. Mire, no importa, no sé qué va a pasar, pero sé que Dios tomó el control, punto. Mire, no sé cómo voy a obtener los medios para poder alimentar a mis hijos, para poder alimentar a mi familia, pero sé que Dios va a proveer. Punto. Mire, no sé cómo me va a ir en esa prueba, en ese examen, en esa prueba de trabajo que me van a hacer, en esa, qué sé yo, en esa entrevista de trabajo para ver si puedo ganármelo, pero sé que ya Dios está en eso. Punto. Eso es la fe. Es confesar con la boca, es creer firmemente sin pensar más que en dudas, en distracciones, en opresiones, porque el diablo
El enemigo, Satanás, como usted quiera llamarlo, es experto en querer perturbar nuestra mente, en querer perturbar nuestra paz, en querer alocarnos, en querer preocuparnos, que dudemos de las cosas, que dudemos de nosotros mismos, que dudemos de nuestras capacidades, cuando Dios nos dice que somos hijos suyos, que somos real sacerdocio, que somos linaje escogido y que nos va a usar para cosas grandes, que tenemos un llamado, que tenemos un propósito. O sea, si fuéramos insignificantes para Dios, no nos hubiera dado un llamado, no nos hubiera puesto una carga tan grande, porque perdón que lo diga, pero tenemos una carga grande. Ser cristiano, ser un hijo de Dios no es fácil. Más que cristiano es para mí es un nombre que se pone, que realmente es una relación, porque no se trata de religión, se trata de relación. Es una relación donde día a día buscamos de Dios, amamos a Dios, le servimos a Él, le compartimos de Dios con otras personas. Y eso no es sencillo, déjeme decirle. Porque tenemos por encima, mire, el pecado, las tentaciones, el enemigo, es demonios, espíritus. Acuérdense que la palabra de Dios dice que los pleitos, que nuestra pelea, nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino espíritus, potestades de las tinieblas, regiones, huestes celestiales. Mire, es mucho más allá de lo que no podemos ver todavía, pero que existe una dimensión espiritual. Tenemos una labor fuerte, una labor amplia, cargar la cruz como Él la cargó. Pero ahí es donde Dios nos pregunta, o más bien donde usted debería preguntarse, no Dios, sino donde usted debería preguntarse, si Dios envió lo único que tenía, que era su Hijo, a dar su vida, y no fue solamente que le dispararon, murió y ya, no. Aparte de que en ese momento no existían ese tipo de armas, pero el sufrimiento que Él padeció fue un sufrimiento tan grande que déjeme decirle que para mí es la peor muerte que ha habido en este mundo. Por encima de quemadura, por encima de cualquier caso de muerte horrible que usted conozca de cualquier persona, es la peor muerte de este mundo, la de Jesús. Es la peor. Y Él la padeció por usted, la padeció por mí, por cada uno de nosotros. ¿Cuánto más nosotros no vamos a darlo todo por Dios? ¿Cuánto más no nos vamos a entregar por Él? ¿Cuánto más no vamos a hacer la obra de Dios? ¿Cuánto más no vamos a entregar nuestras vidas por completo a Cristo? A servirle, a buscarlo, a compartir de Él. Dios nos está hablando, Él, Jesús, el Espíritu Santo, todos los tres en uno solo, la Santa Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu nos están hablando. Te está hablando. Entendamos esto, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude con esto. Ahora, para continuar, se describe como en todos los pasajes de los mensajes a las iglesias, la descripción de Cristo. Apocalipsis 2:18, ¿verdad? En el verso 18 se habla de que Él tiene ojos como llama de fuego. Ahí se está representando la capacidad de Jesús para ver, para juzgar con claridad y con justicia, porque Él es el juez por excelencia, Él es el abogado por excelencia, Él es el que puede juzgar. O sea, Él, aunque Él no nos juzga, como se lo estaba hablando hace poquito, porque tal vez usted dirá, pero no que no nos juzgaba, sí, aunque Él no nos juzga, ¿verdad? Sino que nos ama y nos hace elogios también. Mire, aún así sea como sea, por encima de eso es un Dios que nos dice, no, fíjese bien también, porque sea como sea, aunque usted tiene cosas buenas, como estas iglesias, que las elogiaba y les decía cosas buenas de ellas, también hay un pero, hay algo ahí, hay algo que hay que corregir, hay algo ahí que hay que revisar. Es como nosotros, amado hermano, hacernos autocuestionarios, a revisarnos, autoevaluarnos, ver qué está bien, qué no está bien, qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios, cuál fue una actitud que no fue la correcta que yo hice, una actitud que sí fue la que Él quería, cosas que son las que Dios quiere, seamos personas de agrado. Entonces, Él juzga porque la manera de juzgar de Dios no es la manera de juzgar del mundo. No es, mire, no como esas leyes de ahorita aquí que dicen que se va a la cárcel y que no. Es que hay que entender que la manera de juzgar, el juicio de Dios es un juicio diferente. Es un juicio que no vamos a entender. Es distinto. Desde el punto, para que usted nada más y nada menos me entienda, de la mujer a la que criticaron, condenaron y prácticamente, así literalmente la destinaron a muerte, apedreándola a la mujer, ¿verdad? Que adulteró.
a esta mujer, ¿verdad? Que era visto como como un acto, como un acto impuro, como un acto, wow, esta mujer hizo esa, mátelo. Igual como un hombre hizo eso, mátelo. Era un acto, pero para ellos casi que para que me entiendan, satánico, completamente. Era lo peor que alguien podía hacer. ¿Por qué? Porque se apegaban a las leyes de Moisés. Y una de las cosas escritas mucho tiempo atrás, desde el momento en que Moisés estuvo en la tierra, sacando al pueblo de Egipto, etcétera, etcétera, era que decía, huyan de la fornicación, huyan del adulterio. Una de las cosas que decía, cuidado con esto, cuidado. Y ellos se lo tomaron literalmente. ¿Por qué? Porque ellos aplicaban fielmente, mire, fielmente esta ley. Aplicáramos así con esa misma fidelidad, la ley que Dios ha venido a traer hoy actualmente, cuando Jesús estuvo hace más de 2000 años aquí en la tierra. Wow, sería todo diferente, ¿verdad? Entonces, el juicio de Dios no es un juicio igual. ¿Qué pasó con la mujer adúltera? Bueno, Dios dijo, mira, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Adivinen quién la tiró. Mire, nadie. Hubo un silencio. Y Jesús, bueno, ¿dónde está la gente? ¿Qué pasó, verdad? Todos los que estaban juzgando a la mujer, ¿acaso aquí todos son perfectos para poder condenar a alguien que hizo algo malo? No, ¿verdad? Si hubiera alguno, tan solo uno solo, sin mancha, pero dice la palabra de Dios que no lo hay. No hay ni un justo, ni uno solo, ni uno. Nadie se salvaría si fuera porque no tuviera nada. Nadie. De nada serviría. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios nos ama tanto, que tenemos un Dios de intencionalidades, que ve lo que tu corazón tiene por dentro y no lo que sale en veces de nosotros. Porque a veces parecemos monstruos, en serio, no parecemos humanos, con cosas que hacemos, a veces como tratamos a nuestros parientes cercanos, a las personas de nuestra propia familia, imagínense. O a veces actitudes, pero que uno dice, Dios mío, pero ¿cómo? Yo no creí en mi vida jamás que esa persona iba a hacer eso. En serio. Actitudes que dejan la boca abierta. A veces no entendemos, de verdad, o sea, hasta los seres humanos estamos al borde de una guerra mundial. Estamos al borde de una tercera guerra mundial. Estamos al borde de acabar con nosotros mismos. Y si fuera así, ya hubiéramos acabado con nosotros mismos. Sin embargo, Dios toma el control de las cosas. Y él dijo, bueno, tire la piedra el que esté libre de pecado. Nadie pudo hacerlo. Nadie puede hacerlo. Todos nos equivocamos. Usted me ve aquí hablando de Dios. Usted me ve aquí compartiendo la palabra del Señor. Pero yo fallo, yo me equivoco. Hago cosas que no le agradan a Dios. Trato de no hacerlas, claro está. Trato de apartarme del pecado. Porque si soy un hijo de Dios, yo ya no soy más esclavo del pecado. Eso lo sé. Y me alejo. Más bien busco de Dios. Camino al lado de Dios. Leo su palabra. Escudriño las enseñanzas. Ayuno. Pero me pasa, como humano que soy, que me equivoco. Que digo algo que no tenía que decir, que hago algo que no tenía que hacer, que me comporto como no me tenía que comportar. Tantas cosas, mire, que yo a veces me pongo a pensar y digo, wow, o sea, Dios es tan misericordioso que si fuera por pecados ya nos hubiera mandado a todos a quemar, en serio. Pero tenemos un Dios que nos ama, que hace borrón y cuenta nueva al día siguiente, que si usted se arrepiente con un arrepentimiento genuino, Él borra toda la lista de sus transgresiones, toda la lista de sus pecados. Es increíble el Dios que tenemos, de verdad. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar alguna vez en eso, pero qué increíble. O sea, si fuera por pecado nadie, ya el mundo dejaría ni un solo humano. Sí, los seres humanos fue algo que se conoció en un pasado. En serio, de verdad, de verdad. Pero miren la actitud de Jesús. Y toco esto porque es parte de esto. Miren, es importante. Él le dijo, vete y no peques más. Ve, mujer, vete y no peques más. Eso es lo que hoy Dios te dice. Ok, yo te perdono. ¿Te arrepentiste? Bueno, ok, genial. Uno se puede arrepentir de corazón y decir, Señor, de verdad, yo ya no lo quiero hacer. De verdad. Pero Dios te dice, bueno, ve. Eres libre de tu pecado. Se borró ya ese pecado. Pero no peques más. No lo hagas más. Porque ¿de qué sirve? Arrepentimiento, no fue un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento que no es un arrepentimiento genuino es aquel que va a seguir haciendo las cosas que hacía, que sabía que no estaban bien y sabe que no están bien hoy en día. Eso es. Ese es el arrepentimiento genuino, es ese, el que ya no hace más lo que sabía que estaba haciendo que no era bueno, que no era correcto. Punto.
Tengo por ahí una frase que dice eso. Dice, el arrepentimiento genuino es todo aquel en el que se cancela por completo, en tanto en actitudes como en palabras, porque entiende que no es correcto. No aquel que lo sigue así. Punto. Eso es todo. Si usted sigue haciendo algo de lo cual usted se arrepintió, que usted sabe que está mal, que usted sabe que no es de agrado para Dios, usted no se arrepintió en verdad. No, no, no. Y recuerde que Dios no puede ser burlado. Recuerde eso. Entonces Jesús puede ver y puede juzgar con el juicio de Él, con el juicio divino de Dios y con claridad y con justicia. Es un Dios claro, no hay confusión en Él, hay cosas que tal vez no vamos a entender, pero Él lo hace perfecto, punto. Usted no piense más allá en lo que tal vez usted no entendió, punto. Déjeselo todo al Señor, deje todo en manos de Dios, que Él va a tomar el control, sencillo. Y que Él va a actuar y va a operar conforme a su justicia. Ahora, dice también, en la descripción de Cristo, seguimos ahí, que Él tiene pies semejantes al bronce bruñido, dice la palabra. O sea, simboliza la fuerza, la estabilidad y la pureza también. Era puro, era estable y tenía una fuerza. Bueno, entendemos que se está hablando, o sea, ya solo el simple hecho de que estamos hablando de Dios, ¿verdad? Ahora, Él hace el elogio, Apocalipsis 2:19 lo habla. Dice, obras de amor, de fe, de servicio, de paciencia. O sea, Jesús reconoce el crecimiento y la madurez de la iglesia en estas áreas esenciales de la vida cristiana. Creo que ahí ya no nos vamos a enfocar más porque ya hablamos un poco de eso al principio también. Así es que seguimos avanzando. Punto 3, la represión. Aquí viene el pero. Aquí viene, siempre en algo hay un pero, tal cosa, ¿verdad? Tienes esto, eres lo otro, te felicito por esto, pero no, ¿verdad? Tal cosa. Entonces, aquí viene el pero, aquí viene la represión o aquí viene más bien el regaño, podríamos decirlo de alguna forma. ¿Qué era lo que tenía mal la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Dice entonces lo siguiente. Según la palabra del Señor, como lo pudimos leer en Apocalipsis 2 del 20 al 23, por aquello, para los estudiosos ahí que están anotando todo, anoten. Aquí, represión, pongan 2 puntos, Apocalipsis 2, que es el que estamos viendo, versos 20 al 23. En 3 versículos viene la represión. En 3 versículos viene el regaño de parte de Dios. Ahora, dice, bueno, tolerancia de Jezabel. La iglesia, mi amado hermano y mi amado amigo, permitía la influencia de una falsa profeta, de una falsa profetisa, una falsa persona que decía hacer cosas buenas, que decía ser de agrado, que etcétera, etcétera, llamada simbólicamente Jezabel, que era la que promovía, que promueve, porque actualmente sigue estando, la idolatría, y la inmoralidad sexual, con mucho más razón. Seguimos hablando ya, bueno, ya no tanto adulterio y fornicación, pero bueno, no. Ya no tanto, no, siempre el adulterio y la fornicación van dentro ¿de qué? De la inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual, dígase masturbación, inmoralidad sexual, dígase fornicación, adulterio, infidelidad, no sé, prostitución, tantas cosas, mire, hay un poco de pecados sexuales que existen que la lista es larga, ¿verdad? Es bastante larga, ¿verdad? Pero bueno, que van dentro de eso, relaciones antes del matrimonio, todo eso es inmoralidad sexual, ¿verdad? Y esta mujer lo promovía. Ahora, Jezabel, para entender el contexto, ¿verdad? Para entender todo esto, nada más y nada menos que Jezabel es un demonio. Jezabel es un espíritu que hoy en día sigue permaneciendo en muchas iglesias. Es un espíritu que hoy en día sigue permaneciendo no solo en iglesias, sino en personas fuera de la iglesia. Porque los espíritus, los demonios, están dentro de las personas, pero también alrededor, ¿verdad? Eso hay que entenderlo. Ahora, Jezabel, la figura de Jezabel, o sea, para entenderlo hay que revisar el contexto, ¿verdad? Hay que entender que, bueno, primero que nada, Jezabel era la esposa de Acab, según la Biblia. Jezabel fue la esposa del rey Acab, el rey de Israel, y era una de las figuras más infames por su idolatría y su maldad. Eso está en Primera de Reyes 16:31, para aquellos que, igual, estudiosos de la palabra del Señor, que quieran entender un poco más de la vida y la historia de Jezabel, lo puedan anotar ahí. Representa como tal idolatría y persecución. Ella introdujo y promovió el culto a Baal en Israel, ¿verdad? Ella también persiguió a los profetas de Yahweh, a los profetas de Dios, y fomentó la idolatría. Primera de Reyes 18:4 y 18 al 19.
18, verso 19, perdón, hablan de esto que ella hizo, de cómo ella enseñaba a la gente a adorar igual, a una, perdón la palabra, pero estupidez de dioses inexistentes, hechos de material, ¿verdad? Y también a perseguir a todo aquel que hablara de Dios. Jezabel representa inmoralidad y manipulación. Ella utiliza su influencia para manipular y cometer injusticias. ¿Como cuál? Bueno, como el asesinato de Nabot, para que Acab pudiera obtener su viña. Eso está en Primera de Reyes 21, del 1 al 16. Ahí podemos ver a este tremendo demonio, mi amado hermano y mi amado amigo. Podemos ver a este tremendo espíritu satánico, en toda esta red, en todo este sistema demoníaco de Satanás que se mueve, de verdad. Juicio de Dios. Jezabel claramente fue finalmente juzgada y murió de manera violenta, cumpliendo la profecía de su destrucción, según Segunda de Reyes 9, versos del 30 al 37. Ahora, la autoproclamada profetisa, nada más y nada menos, era una falsa autoridad espiritual. La Jezabel en Tiatira, mi amado hermano y mi amado amigo, se autoproclamaba profetisa, pretendiendo tener autoridad y revelación espiritual. ¿Pero qué? Pero su enseñanza era contraria a la verdad del Evangelio. Ella solamente engañaba y seducía. Ese es el espíritu que entra en una mujer que usted ve que llega, ¿verdad? Y ojo, estoy dando ahorita el ejemplo de una mujer, porque pasa con hombres. Una mujer que llega con enaguas cortas, una mujer que llega vestida de manera casi sensual y empieza a tener actos eróticos, actos indebidos, ¿verdad? Con personas. En una congregación se mete este espíritu, este demonio satánico. Estoy poniendo el ejemplo ahorita en una mujer que empieza a seducir a un hombre. Entonces le dice: qué guapo estás, mira, yo necesito que me den como consejería, ¿será que tú me la puedes dar? Y empieza a atacar, y empieza a atacar. El espíritu de Jezabel quiere cortar con las cabezas, ataca a los pastores, ataca al ministerio pastorado. Entonces ataca a los pastores, ataca a las pastoras, ataca desde la cabeza, y después de ahí a los líderes, servidores. Recuerde que todo es atacado en la iglesia, más principalmente el pastorado. Y bueno, lo que hablé al principio, por eso hablé de eso también, la alabanza, ¿verdad? Los niños, que fue mi punto de vista, digámosle. Pero empieza a atacar todo liderazgo, empieza a atacar a quien sea, seduciéndolo, atrayéndole. En ella hay belleza, en ella hay atracción, en ella hay sexualidad, de que vamos y tengamos sexo, porque lastimosamente el sexo es placentero. El sexo a la gente le agrada, el sexo a la gente le gusta, de que tener sexo con esa muchacha, de que hacer, bueno, las cosas que ya sabemos que pasan en el sexo, ¿verdad? Pero eso y un poco más, ¿verdad? Entonces, es placentero y es algo agradable. Entonces, atrae a los creyentes. ¿Para qué? Para que participen, perdón, en prácticas inmorales e idolatras. También invita a que idolatremos, para que adoremos a otros dioses, pero se manifiesta más en seducir, en atraer, en que te doy la mano, en eso, en que ya la empieza a orar y empieza a imponer manos sobre esa persona, y ya uno suave, ¿verdad? O empiezan a decir: oremos, y le da la manita y oremos juntos, ¿verdad? Ya cosas más extrañas. Obviamente, si una persona está enamorado de esa otra persona, ¿verdad? Y ya se agarran de la mano juntos y oran juntos y son una pareja de Dios, gloria a Dios, qué lindo, hermoso, hasta yo deseo eso, ¿verdad? Pero si ya es una persona que con todos los hombres, con Pepito, con Juancito, con Menchito, con fulano, sutano, mire, es un espíritu demoníaco de Jezabel. Es un espíritu que anda ahí en un hombre. Bueno, de la misma forma, el hombre empieza a perfumarse, el hombre empieza a vestirse guapo, y el hombre empieza a estar ahí, que con una mujer, que con dos, con cuatro, cuando ves con 10, hasta con 20 mujeres, de verdad. Y empieza a andar con unas con otras y las atrae y les dice: bueno, vamos a mi casa, yo te invito, si quieres yo te voy a dejar, ¿qué te parece? Te dejo, está bien. La influencia puede empezar por uno que se pasa a otra persona. Entonces, una persona, tal vez una mujer con el espíritu demoníaco de Jezabel, con ese demonio en ella, puede pasarse a otro hombre que empieza a adquirir el espíritu demoníaco de Jezabel. Entonces empieza a traer en sí mismo, empiezan a traer todo esto para hacer caer a la iglesia, todo esto para hacer caer líderes, servidores, para hacer caer la obra de Dios. Engaña, seduce, los que podría haber incluido actos sexuales, ver rituales y consumo de alimentos sacrificados a ídolos. Ella tiene influencia corruptora. La iglesia en Tiatira toleraba su enseñanza y permitía que su influencia corruptora se extendiera entre los creyentes, y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque eso compromete la pureza de la fe y la moralidad de la congregación.
O sea, estamos hablando de la moralidad, de un acto moral. También la fornicación espiritual y literal. O sea, el término fornicar puede referirse tanto a la inmoralidad sexual literal, ¿verdad? De lo que es la fornicación en sí, pero también a la infidelidad espiritual, que viene siendo la idolatría. Eso es la infidelidad espiritual. Ahora, 3, la rebeldía y la falta de arrepentimiento. Jesús le dio tiempo para arrepentirse, mostrando misericordia y paciencia, pero que ella persistió en su pecado, ella siguió haciendo las cosas malas, ella no quiso arrepentirse, ella no quiso escuchar al Señor. Bueno, y entonces ahí vienen las consecuencias severas. Debido a su obstinación, Jesús advierte de un juicio inminente que incluiría gran tribulación para ella y sus seguidores. Todo aquel que estuviera bajo la influencia de este demonio satánico de Jezabel iba a caer, punto. Y la muerte para aquellos que se identificaban con su enseñanza, aquellos que se llamaban hijos. Entonces tenemos que discernir, tenemos que tener mucho cuidado. Este espíritu anda a rienda suelta hoy en día. Este espíritu no es que ya no está, no, está también. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado. Ahora, por otro lado, volviendo al tema de la represión, o sea, del regaño que Dios hace a esta iglesia, digámosle, lo que hace ver de esta iglesia es, para ya terminar, la advertencia de juicio. Jesús promete un juicio severo, que ya lo vimos para Jezabel y sus seguidores, y estos no se arrepienten. Mire, Dios nos da tantas oportunidades que Él dice, arrepiéntase, vamos, una vez más, hágalo. Pero si ya uno no quiere, no quiere, dice que Él nos respeta. Él no nos obliga, no somos obligados, no somos robots. Tenemos el libre albedrío, tenemos la libertad de escoger hacer el bien o el mal. Pero toda causa tiene una consecuencia. Hay algo que mire, toda reacción tiene una acción, anteriormente hablando. Algo va a producir otra cosa, punto. Algo bueno producirá sus cosas, algo malo producirá sus cosas, sencillo, así de fácil. Ahora, punto número 4, también Dios termina dando una promesa a todas aquellas personas que vencen, y esto es lo hermoso de estos mensajes a estas iglesias del Apocalipsis, que nos da una promesa de parte de Dios, que nos da esperanza, que nos da alegría, que nos hace ver a aquellos que nos estamos esforzando, a aquellos que estamos buscando de Dios, que seguimos en pie, que salimos adelante. Una palabra de Dios en donde dice, yo te daré esto y esto. Y les dice, número 1, no más cargas. A los que no se han dejado llevar por la falsa enseñanza, Jesús les pide que retengan lo que tienen. Reténgalo, mi amado hermano y mi amado amigo. Si alguien le ha enseñado algo a usted que no es de Dios, deséchelo y guarde lo que es de Dios. Reténgalo del Señor, retenga las cosas de Dios. Usted es un hijo, usted es una hija de Dios. Guarde lo que Dios le ha dado a usted y no ponga oído a palabras necias, oídos sordos. Así es, como dice esa frase. No escuche lo que usted sabe que no le edifica. No escuche lo que usted sabe que no proviene de Dios. No escuche lo que usted sabe que no está escrito en la palabra de Dios. Por eso al principio yo les dije, es importante la Biblia, es importante la palabra de Dios en cualquier mensaje, literalmente hablando, que usted escuche, porque sin la palabra de Dios no vamos a saber si es verdad absoluta o no. Si es de Dios la palabra, es verdad absoluta, sencillo. Si no, no lo es. Ya ahí se convierte en herejía, se convierte en secta. Es otra cosa totalmente. Punto número 2. Así es que Dios no va a dar más cargas, punto 1, a aquellos que lo sigan a Él, a aquellos que avancen, que sigan adelante. Vea, Dios te va a dar descanso, vas a estar tranquilo, no vas a tener preocupaciones, no vas a tener estrés, le dice a esta iglesia, y eso aplica para cada uno de nosotros. Esto, como les dije, no es solo un mensaje para esa iglesia, esto es para usted, para mí, para todos y cada uno de nosotros. Dios nos está hablando, no más cargas, no más preocupaciones, no más estrés, no más nada de esas cosas. Punto número 2. Autoridad sobre las naciones. Imagínense qué lindo, una promesa de autoridad y victoria futura. Vamos a poder reinar sobre naciones, tener autoridad. O sea, es bonito, ¿verdad? Obviamente una autoridad ahí moderada, ¿no? El afán y el vicio de querer dominar el mundo entero, y ¿verdad? Imperialismo y esas cosas, no. Está hablando de una autoridad bien bonita, más que todo, más que de regir con vara, como dice por ahí la Biblia. O sea, más de decir, haga esto, esto y esto, es más que todo un tema de autoridad por tener. O sea, van a tener cantidad de cosas, van a tener cosas que van a ser de ustedes, y ustedes van a tener autoridad sobre esas cosas, porque lo que es de algo es en sí sumiso a autoridad, ¿cierto? ¿Somos hijos de Dios? Sí,
Dios nos ama, sí, pero tenemos que obedecerlo a Él porque Él tiene autoridad sobre nosotros, ¿cierto o no? ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios, yo digo amén, y aunque tal vez usted no diga amén, aunque tal vez usted no aplauda, pero mire, Dios tiene autoridad sobre nosotros. Él es la autoridad máxima. Y Él nos da autoridad a nosotros, inclusive dice la palabra para echar fuera demonios, ángeles, espíritus, potestades, pero Él es el que la da, porque es por Él. Cuando usted va a echar incluso fuera un demonio, usted no dice, salga espíritu de tal, listo. No, usted tiene que decir, salga espíritu de no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesús, por la sangre de Cristo. Usted siempre tiene que hacerlo en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Porque es el que tiene poder, es el que tiene autoridad, al fin y al cabo. Porque somos seres humanos y estamos en contra, estamos haciendo frente a espíritus, ¿verdad? Que se traspasan paredes, traspasan puertas, que no los podemos ver, que andan ahí prácticamente, para que me entienda, flotando en el aire, ¿verdad? Punto número 3, una promesa a los que venzcan, a los que ganen. Bueno, la estrella de la mañana, qué lindo. La estrella de la mañana hace una referencia a la presencia de Cristo y a la vida eterna con nosotros, a la vida eterna con ellos. ¿Usted quiere ser lleno de Dios? ¿Usted quiere que la presencia de Dios abunde en su vida, esté con usted hoy, por siempre y para siempre? Bueno, venzca, avance, luche por lo que es de Dios, permanezca, persevere hasta el final, perseverando, insistiendo y avanzando, pero nunca desistiendo, nunca desmayando y nunca cayendo, sino siguiendo adelante. Avance, avance, avance. Dios está con usted. Usted no está solo. Avance, avance. Usted es una hija de Dios, es una guerrera de Dios. Usted es un hijo de Dios, es un guerrero de Dios. Quiere ser lleno de la presencia de Dios, del poder de Dios, tener vida eterna. Bueno, la estrella de la mañana es la promesa de Dios para todos aquellos que venzan, aquellos que salgan adelante y que permanezcan en las enseñanzas de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Finalmente, bueno, la vigilancia contra la falsa doctrina. Cuidado con lo que se está enseñando. Cuidado porque se ha metido mucha apostasía hoy en día en las iglesias. La apostasía son aquellas enseñanzas falsas que distorsionan las enseñanzas correctas de Jesús, las enseñanzas correctas de Dios. Cuidado con esto, cuidado con las herejías, cuidado con las sectas. Que Dios nos dé discernimiento espiritual. Nosotros debemos estar alerta, mi amado hermano y amigo, a las enseñanzas y prácticas que introducen en nuestras iglesias. No toda enseñanza que suena espiritual es bíblicamente correcta. Mucho cuidado con esto. Y número 2, tener pureza doctrinal. Pídale estas dos cosas al Señor y lo vamos a hacer en oración para terminar este mensaje. Que nos dé discernimiento espiritual y que nos dé pureza doctrinal. Mantener la pureza doctrinal requiere conocer bien la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a conocerla de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, y a estar dispuestos a confrontar el error. Que si vemos algo que no está en la palabra, no lo creemos, porque no es de la palabra, punto. Porque no es de Dios, porque no es una verdad absoluta, porque no es algo inspirado por el Espíritu Santo en Dios, sí, yo sé, escrita, una Biblia, un libro por muchos hombres, ¿verdad? Pero que fue inspirada por el Espíritu de Dios. Mucho cuidado con esto. Número 2, nos enseña también la importancia de las obras. Crezcamos, busquemos crecer cada día, un crecimiento continuo, como en Tiatira. Nuestras obras deben crecer en calidad y en cantidad a medida que maduramos en fe, amor y servicio. Nuestras acciones también deben estar motivadas por el amor, por la fe genuina, una fe y un amor, un carácter que refleje a Cristo en sí, que refleje el carácter de Cristo, que lo reflejemos a Él. 3, la responsabilidad individual. Tenemos que arrepentirnos y restaurar. La llamada al arrepentimiento, que lo vamos a hacer también al final, es una oportunidad para restaurar nuestra relación con Dios y evitar las consecuencias del juicio. No queremos, ¿verdad? Diga conmigo, ay, 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 Dios va a juzgar, mire. Así es que cuidado, no queremos caer en juicio, ¿verdad? Y luego también sostener lo bueno. Jesús nos llama a aferrarnos a lo que hemos recibido de Él, no cediendo a las presiones externas o internas que nos aparten de la verdad. Como le digo, no escuche lo que no es de Dios, retenga lo que es bueno, busque siempre a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios, lo que Dios dice de algún tema, lo que Dios dice de algo, de lo que sea. Es la guía, es nuestro manual de vida, la Biblia. Y número 4, la promesa de la recompensa. Vamos a tener un futuro glorioso. Las promesas de autoridad y la estrella de la mañana nos recuerdan que nuestras luchas presentes tienen una recompensa eterna y también una motivación para que usted y yo podamos perseverar. La esperanza
de una recompensa futura, nos motiva a permanecer fieles aún en medio de las pruebas, a permanecer fieles aún en medio de las circunstancias. No toleremos ninguna cosa inmoral, ninguna impureza, toda cosa impura que se vaya. La iglesia debe mantenerse pura. Nosotros, usted y yo, debemos mantenernos puros, tanto moralmente como espiritualmente. No toleremos inmoralidad ni idolatría. Enfrentemos esto, todo espíritu demoníaco de Jezabel, que se vaya en el nombre de Cristo Jesús. Que todo pecado y toda corrupción se vaya, porque esto tiene consecuencias graves y la iglesia debe arrepentirse, corregir lo que tenga que corregir. Que vigilemos, que estemos expectantes como las vírgenes, preparadas, atentos a las enseñanzas de Dios, porque en cualquier momento Él viene por la iglesia, Él viene por su pueblo. Es crucial comprender la palabra de Dios y discernir si proviene de Él o no proviene de Él. Arrepentirnos, restaurarnos por la gracia de Dios, retener lo bueno y entender que Dios nos va a recompensar por todo lo que hagamos a Él. Cero inmoralidad, cero cosas malas, sino ser vigilantes a Dios, estar atentos al Señor. Queridos hermanos y hermanas, la carta a la iglesia en Tiatira nos brinda una rica lección sobre la importancia de la vigilancia espiritual, la fidelidad en nuestras obras y la necesidad de mantenernos firmes en la verdad. Yo le titularía este mensaje: la iglesia en Tiatira, fe y compromiso en medio de la corrupción. Así titularía este mensaje. Así es que sigamos adelante. Pidamos al Señor para que nos dé esa guía, para que Él sea nuestro sostén, para que Él camine al lado nuestro, para que Él nos guíe, para que Él nos lleve a cosas grandes, para que Él nos recompense, nos dé algo glorioso, algo hermoso. Pero para que eso llegue, primero tenemos que tener fe, tenemos que creer que Él lo va a hacer así. Tenemos que confesarlo con nuestras bocas, con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestros corazones. Así es que hoy clamamos, hoy oramos en el nombre del Padre. Aleluya. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra que nos guía y nos corrige. Ayúdanos a discernir la verdad y a rechazar cualquier enseñanza o cualquier práctica que sea contraria a tu voluntad. Danos el valor para mantenernos firmes, para mantenernos puros en nuestra fe. Perdona nuestros pecados, toda nuestra transgresión, todo aquello que fue violado, que fue escrito y que fue establecido por ti, Señor. Perdona nuestros pecados y límpianos de toda iniquidad, límpianos de toda maldad, límpianos de toda opresión, de toda cosa que no es tuya. Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre del Padre, por la autoridad que me has dado, Señor, echo fuera todo espíritu demoníaco de Jezabel, todo espíritu de Jezabel que quiera meterse en las iglesias, que quiera meterse en los cuerpos, en los hijos, que quiera meterse en tus hijos, que quiera meterse en cualquier persona, porque dice la palabra que con los hijos de Dios nadie se mete. Oh, aleluya, somos hijos tuyos, tú nos amas, tú nos compraste con tu sangre preciosa. Que podamos vivir de una manera que te honre y que te glorifique en todo momento, Señor, que podamos servirte, que podamos crecer y madurar cada día en el amor, en la perseverancia, aleluya, que podamos crecer también, aleluya, sí, Señor, en el servicio, en la paciencia, Señor, en todas estas cosas, que podamos entender que tú tienes el poder, que eres un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, aleluya. Levanta tu mano en esta noche, en este día, en este momento que te encuentres. Dile al Señor: Señor, yo sé que tú tienes el poder, sé que tú me amas, sé que tú vienes a juzgar con el juicio divino tuyo, con el juicio de Dios, no con un juicio humano, sino con un juicio tuyo, Señor. Gracias porque nos amas tanto, que nos das oportunidades. Ayúdanos a aprovechar esas oportunidades, Señor. Y Señor, finalmente te damos gracias porque sabemos que hay una promesa para aquellos que venzamos, aquellos que salgamos adelante, aquellos que luchemos, aquellos que logramos permanecer y que logramos seguirte cada día, Señor, que de eso se trata. Gracias porque tú nos vas a dar descanso, porque tú me vas a dar paz, tranquilidad, una paz que solo tú das, porque tú nos vas a dar autoridad sobre las naciones y nos vas a dar la estrella de la mañana, que es tu presencia. Queremos tu presencia. Dile al Señor, repite conmigo estas palabras. Dile: Señor, quiero tu presencia en mi vida, en mi familia, en mis hijos. Quiero tu presencia que inunde mi vida, que desborde, que despampane mi hogar, mi ser. Aleluya. Y queremos la vida eterna.
Queremos ser salvos, Señor, por ti, porque solamente por ti y a través de ti, que toda idolatría, oh aleluya, que todo espíritu, toda hechicería, toda brujería, Señor Jesús, que toda inmoralidad, todo acto impuro sexual se vaya, fuera fornicación, fuera adulterio, Señor Jesús, fuera pornografía, Señor, fuera masturbación, fuera todas estas cosas, Señor, que no son de tu agrado, que son impuras de manera sexual a nuestro cuerpo físico, Señor, que es templo de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a cuidar tu cuerpo, ayúdanos a cuidar este cuerpo que nos has prestado por un tiempo, Señor, este que es el templo de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a cada persona en el nombre de Cristo Jesús y ayúdanos a retener lo que es bueno y a desechar lo que es malo, a quitar todo aquello que no es de tu agrado, a quitar todo aquello que no conviene, a quitar todo aquello que no es tuyo y a permanecer en lo que sí es tuyo, Señor, a entender que solamente en ti y a través de ti está la verdad absoluta, porque tú eres el camino, eres la verdad y eres la vida, Señor. Te adoramos y te exaltamos por los siglos de los siglos. Oh, porque no hay nombre como el tuyo. Nombre sobre todo nombre para traer libertad, para traer, oh, aleluya, sanidad, Señor Jesús. Tal vez alguna persona quiera arrepentirse, arrepiéntase en esta hora. Dígale al Señor, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Sé que te he fallado, sé que he hecho cosas que no son de tu agrado, pero hoy quiero cambiar. Hoy quiero ser una nueva criatura, quiero ser un nuevo hijo, una nueva hija de Dios. Ya no quiero fallarte más, sino que quiero caminar a tu lado. Quiero que tú me tomes entre tus brazos, Señor, y que podamos avanzar juntos cada día de mi vida, Señor. Te amo y te recibo, Señor. Sé que eres mi Dios y que no hay nadie como tú, Señor. Te doy gracias. Aleluya. Termina adorándolo. Gloria eterna, gloria al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Mi amado hermano, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que Jehová haga resplandecer sus rostros sobre ustedes y les dé paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.